El comercio mundial, tal y como lo conocemos, se ha detenido, y todo por el cierre de una de las arterias más vitales del planeta. Aquí vamos a desglosar paso a paso cómo llegamos a este punto, cómo el estrecho de Hormuz se convirtió en el epicentro de una crisis que nos tiene al borde del abismo. 94%. Pensemos un momento en esa cifra. No es una estadística más, es la caída, la parálisis casi total del tráfico en el estrecho de Hormuz. A día de hoy, 14 de abril de 2026, el cuello de botella energético del mundo está, prácticamente sellado. Y sí, eso es lo que ha congelado las cadenas de suministro a nivel global. La gran pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se puede paralizar el mundo así de rápido? Bueno, para entenderlo hay que ir al origen, a esa chispa que lo encendió todo. Y créame, la historia es mucho más enredada de lo que uno podría pensar. Aquí es donde empieza todo. Ojo, no fue una batalla naval, ni una declaración de guerra tradicional. No, fue una operación quirúrgica, un golpe decapitador. El 28 de febrero de 2026 se lanzó una misión con un único y claro objetivo: eliminar a toda la cúpula de poder iraní. Una apuesta de altísimo riesgo con consecuencias que, evidentemente, nadie midió del todo. A ver, repasemos esta cronología porque todo sucedió muy rápido. 28 de febrero, asesinan al líder supremo Ali Khamenei. Esto, claro, crea un vacío de poder gigantesco. ¿Quién lo llena? La Guardia Revolucionaria Islámica, y su primera jugada, el 2 de marzo, es cerrar el estrecho. Para afianzar su poder, unos días después nombran al hijo de Khamenei como sucesor, quien de inmediato da luz verde al bloqueo. Y por si fuera poco, el 26 de marzo eliminan también al comandante naval que estaba detrás de la operación, lo que solo sirvió para radicalizar todavía más la postura de Irán. Y aquí viene la respuesta de Irán. En menos de 48 horas, pusieron en marcha un plan que llevaban décadas perfeccionando. Se llama negación de área. La idea es simple: no necesitas una marina enorme para ganar, solo necesitas hacer que el campo de batalla sea impasable. Ellos sabían perfectamente que no podían competir barco contra barco con la Marina de Estados Unidos. Ni lo intentaron. En vez de eso, convirtieron el estrecho en una auténtica trampa mortal. ¿Cómo? Primero, activaron minas inteligentes, acústicas y magnéticas justo en las rutas de los grandes buques. Segundo, soltaron enjambres de lanchas de ataque y drones suicidas desde bases secretas en las islas. Y tercero, activaron sus misiles costeros apuntando a cualquier barco con bandera occidental. El resultado fue inmediato. El flujo de petroleros se detuvo, en seco. Pero, ojo, porque el arma más poderosa de esta guerra no explotó. No fue un misil, ni siquiera una mina. Fue algo mucho más sutil, casi invisible, una cláusula en un contrato de seguro. Este fue el verdadero golpe de gracia que puso de rodillas al comercio mundial. Miren esta gráfica. Antes del conflicto, el seguro por riesgo de guerra era un costo más del negocio, pero después se disparó por los cielos. Estamos hablando de que, de un día para otro, a un solo superpetrolero le costaba $250,000 extra por un solo viaje. Sencillamente, se volvió imposible de pagar. Y justo cuando parecía que no podía empeorar, bueno, empeoró. El 5 de marzo, las grandes aseguradoras marítimas, las que sostienen todo el andamiaje del comercio global, tomaron una decisión sin precedentes. Cancelaron por completo la cobertura de riesgo de guerra para toda la zona del Golfo Pérsico. Y la regla es simple: sin seguro no se navega. Se acabó, fin de la partida. Para que se entienda la magnitud de esto, los llamados clubes P&I no son una aseguradora cualquiera. Son un consorcio que cubre la responsabilidad de casi el 90% de la flota mundial. Y la ley marítima internacional es clarísima: sin esa cobertura, un barco no puede zarpar. Es ilegal. Así que, de un plumazo, el bloqueo ya no era solo por misiles y minas, era un bloqueo legal y financiero. El comercio se frenó por la tinta de un bolígrafo. Bueno, con la economía mundial en caída libre, la cosa se trasladó al tablero geopolítico. Empezó un baile frenético de diplomacia fallida y amenazas cada vez más serias que, la verdad, no hicieron más que echarle leña al fuego. Hubo un intento de negociación secreta en Pakistán, pero, como se puede ver, estaba destinado al fracaso. Las posturas eran irreconciliables. Por un lado, Estados Unidos pedía prácticamente el desarme nuclear total de Irán y libertad de navegación. Por el otro, Irán exigía soberanía formal sobre el estrecho y además reparaciones de guerra masivas. O sea, no había por dónde empezar a negociar. Después, Irán intentó una jugada increíble. Tras un supuesto alto al fuego, el 8 de abril empezaron a exigir un peaje de protección. Más de $1 millón, en efectivo, a cualquier barco que quisiera cruzar.
Básicamente convirtieron la crisis en una operación de extorsión a escala mundial. Y claro, con la diplomacia totalmente rota, la retórica se fue a los extremos. El presidente Trump lanzó este ultimátum, una amenaza directa de destruir la infraestructura civil de Irán. Las palabras empezaron a pesar tanto como las armas. Y esto nos lleva a las últimas horas. Ayer, Estados Unidos subió la apuesta. Impuso un bloqueo naval total a todos los puertos iraníes para cortar de raíz su comercio. La reacción de China, que depende de ese petróleo, no se hizo esperar. Calificaron la acción de peligrosa e irresponsable. Y para rematar, en Yemen, los rebeldes hutíes aprovecharon el caos para cerrar también el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Otra arteria comercial vital cortada. Pero más allá de los barcos y el petróleo, del caos económico, hay un costo que no siempre se ve en los titulares. Una crisis humana y ambiental que se está gestando en silencio y es, francamente, devastadora. Hablemos de esto. Por un lado, los ataques a las refinerías iraníes han provocado nubes tóxicas inmensas, que ahora caen como lluvia negra sobre la población. Es una emergencia sanitaria en toda regla. Y al mismo tiempo, el bloqueo ha frenado por completo los barcos que llevan amoníaco y urea, los componentes básicos de los fertilizantes. ¿La consecuencia? La agricultura en países como Sudán, Somalia o Sri Lanka está colapsando. Millones de personas se enfrentan a una hambruna inminente. Ese es el daño colateral del que nadie habla. Estos números resumen la catástrofe a la perfección. Antes de todo esto, por el estrecho pasaban unos 140 barcos al día. Hoy, con suerte, pasan 3. Antes fluían 20 millones de barriles de petróleo diarios. Hoy, 0. Y los ataques confirmados pasaron de ninguno a 22. Es un colapso absoluto, no hay otra palabra para describirlo. Y así estamos hoy. La quinta flota de Estados Unidos y las fuerzas iraníes mirándose frente a frente. China, por su parte, observa muy de cerca, protegiendo sus intereses. Todo esto en la ruta marítima más congestionada y crítica del planeta. La realidad es que estamos a un solo error, a un solo cálculo equivocado de que esto se convierta en un conflicto a escala global. La pregunta entonces ya no es si habrá una escalada final, sino qué o quién va a apretar el botón.